Quien les saluda es su amigo y servidor, el ingeniero Miguel Ángel Tizalde Maciza. Un abrazo desde la ciudad de Babahoyo, Ecuador. Vamos a dar continuidad al aula número 3 relacionado con este tema que estamos estudiando sobre los disipadores de energía Thales y Stirling-Bose. Aquí estamos viendo la parte teórica, después vamos a hacer varios trabajos con el programa SAC 2000 y también con el programa ETAPS. Entonces vamos primeramente a revisar la parte teórica. Entonces hoy nos toca ver el siguiente tema, ¿no? Disipador SLB. Ya hemos visto la introducción, en la clase pasada hemos visto disipadores Thales y hoy vamos a ver disipador SLB. Y después veremos los modelos de análisis y el amortiguamiento viscoso de un disipador. Entonces vamos, como habíamos dicho en la clase pasada, el libro que estamos usando es el libro de reforzamiento de estructuras con disipadores de energía. Un libro que fue escrito por varios investigadores. Uno de ellos es el doctor Roberto Aguiar de la Politécnica del Ejército y varios otros profesores investigadores de otras universidades de aquí del Ecuador y también de Argentina. Entonces, el tema que estamos viendo es el capítulo 4 de este libro. Entonces, vamos a ver disipador SLB. Dice, en la figura 8 se presenta la geometría del disipador de energía SLB 40-5, que se va a utilizar en el reforzamiento de la estructura en una placa de acero A36 de 19 milímetros de espesor. Se procederá al laminado de las mismas hasta conseguir las 8 ventanas de las dimensiones y formas indicadas en la figura 8, que tienen 187 milímetros de largo por 23 milímetros de alto, cada una de las ventanas. Bueno, entonces como dice aquí, ¿no? Es una placa de acero de A36. Entonces vamos a ver la figura 8. Aquí tenemos la figura 8. Como podemos ver, decía que tiene 187 milímetros de largo por 23 milímetros de alto. Estas son las dimensiones de la ventana, ¿no? Las ventanas son esto que está aquí. Estas son las ventanas. Bueno, y esta placa tiene 187 milímetros de longitud con 23 milímetros de alto. Y esta placa tiene ¿cuántas ventanas? Tiene 8 ventanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la altura de esta placa, o de este disipador SLB 40-5, es de 310 milímetros. Con una longitud o un ancho de 540 milímetros. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Y tiene un espesor de 19 milímetros. 19 milímetros de espesor. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, esta es la geometría del disipador SLB 40-5. Dice, en forma similar a la presentada en el apartado anterior, se puede deducir las ecuaciones que definen la curva constitutiva de un disipador Stirling. Eso se lo ha realizado para disipadores de la segunda generación. Bueno, y aquí nos dice que es Knudson en el 2015. Bueno, vamos a continuar. Dice, pero otra forma de hacerlo es experimentalmente y comparar los resultados con un modelo de elementos finitos, y es así como se va a presentar en este apartado. Pero antes se desea explicar cuál es la diferencia entre un SLB de la segunda generación y un SLB de la tercera generación. En la figura 9 se presenta un SLB 40-3. El último dígito está asociado con el espesor de la ventana, que en este caso es de 3 milímetros. Bueno, este 3 de aquí está asociado con el espesor de la ventana. Este de 3 indica que el espesor de la ventana es de 3 milímetros. En cambio, el SLB 40-5 tiene un espesor de ventana de 5 milímetros. Aquí está el 5, que es el espesor de la ventana. 5 milímetros.
Pero esto no tiene nada que ver con que si es de la segunda o tercera generación. En los disipadores de la segunda generación, la ventana tiene una altura más alta en el caso del disipador de la figura 9. La altura es de 5 centímetros. En cambio, en el de la tercera generación, la altura de la ventana es de 2,5 centímetros. Entonces, en el de la tercera generación, vemos que la altura de la ventana es de 2,5 centímetros y el de la segunda generación, la altura de la ventana es de 5 centímetros. De tal manera que en el de la tercera generación tiene más ventanas. Como vimos, ¿no? En la figura anterior, vimos que aquí tiene más ventanas, ¿no? Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventanas. Tienen más ventanas. Como dice aquí, ¿no? En cambio, el de la tercera generación, la altura de la ventana es de 2,5 centímetros, de tal manera que el de la tercera generación tiene más ventanas. Se destaca que la plastificación del material se va a dar en las ventanas. Entonces, la plastificación del material se da en las ventanas, ¿sí? Como dice aquí, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, este es el disipador SLB 40 de guión 3 de la segunda generación. El disipador de la segunda generación tiene menos ventanas, como podemos observar aquí, y el de la tercera generación tiene más ventanas, ¿no? Y también nos decía que la altura de las ventanas del disipador de la segunda generación es de 5 centímetros y la altura de las ventanas del disipador de la tercera generación es de 2,5 centímetros. ¿Sí? Entonces aquí también podemos ver este 40 de aquí, que tenemos aquí, se refiere, bueno, el 3 ya sabemos que es el espesor de la ventana. Este 40 de aquí se refiere a esta longitud de aquí, ¿no? ¿Sí? Que es la longitud de esto, ¿ok? Esta longitud. Y aquí, por ser un disipador de la segunda generación, la altura de la ventana, esta ventana de aquí, esta altura de aquí, es de 5 centímetros. ¿Ok? Bueno. Dice, el problema que se tiene con los disipadores SLB de la segunda generación era el de aboleadura, que no es más que al trabajar ante cargas laterales, la plastificación se dé en el, vamos a ver qué dice aquí, se dé en el marco primero, o simultáneamente que en las ventanas, al tener ventanas más pequeñas, la plastificación se da en las ventanas. Entonces la plastificación, por ser el disipador de la tercera generación, al tener más ventanas, ¿dónde se está dando? Y también porque la altura de las ventanas en el disipador de la tercera generación, al ser de 2,5 centímetros, entonces ahí se da la plastificación, ¿no? Ok, ahora me dice que en la figura 10 se presenta la curva de capacidad de un disipador SLB 40-5 obtenida de un ensayo ante cargas monotónicas, pushover, y en forma analítica con un acero A36. En la gráfica de capacidad se aprecia que el disipador puede llegar a un desplazamiento lateral de 3 centímetros. ¿Sí? Aquí nos dice, ¿no?, que en la gráfica de capacidad se aprecia que el disipador puede llegar a un desplazamiento lateral de 3 centímetros. Pero es recomendable ser conservador y fijarse un valor menor para el diseño a sabiendas de que es mayor. En el reforzamiento se consideró que el desplazamiento máximo es 2 centímetros, respaldado en la curva constitutiva de un SLB 40-5, sometido a cargas cíclicas que se presentan en la figura 11. ¿Sí? Bueno, aquí no está. Bueno, este de aquí fue hecho para varios proyectos, ¿no?, que están hechos en la ciudad de Manta, que ocurrió en el sismo del año 2016. Bueno, vamos a continuar. Vamos a revisar la parte teórica aquí, ¿no? Después vamos a... Bueno, aquí tenemos
la curva de capacidad de un disipador SLB40-5, esta fuente del ingeniero Bosso, que es el ingeniero que hizo que desarrolló estos proyectos para varios edificios a nivel de Latinoamérica y también en Europa, ¿no? Él es el ingeniero Luis Bosso, ¿no? Que desarrolló este proyecto en la Universidad de Berkeley, ¿no? Bueno, aquí tenemos, en el eje vertical tenemos la fuerza constante en kilonewtons y en el eje horizontal tenemos la deformación, ¿no? Entonces vemos que aquí la curva de color larguillo del A36 real, ¿no? Esto fue en experimento, esto fue hecho en experimento en la Universidad de Nápoles, ¿sí? Y la curva que tenemos aquí es la A35, la teórica, ¿no? La A36 teórica, ¿sí? Entonces esta es la curva de capacidad de un disipador SLB40-5. Tenemos la curva de capacidad tanto en laboratorio como en la parte teórica. Entonces vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos la curva constitutiva de un SLB40-5 aliada en laboratorio ante cargas cíclicas, ¿sí? Esta es la curva constitutiva, ¿no? Aquí podemos observar la curva constitutiva del disipador SLB40-5, que fue desarrollado en laboratorio, esto de aquí, ¿no? Ante cargas cíclicas. También es fuente del ingeniero Bosso. Vamos a continuar. Y finalmente tenemos la necesidad de ensayos. Entonces aquí esto de aquí puede ser, como dije, ¿no? Fue desarrollado en la Universidad de las Fuerzas Armadas, en la ESPE, como dice aquí, ubicada en el Valle de los Chillos, en Ecuador. Se construyeron, dice, 6 bloques estructurales con 81 aisladores sísmicos de triple péndulo de fricción y todos los aisladores fueron ensayados, ¿sí? Previamente con el sistema de protección sísmica, fabricantes de los disipadores. El primero de los autores de este libro fijó, aquí se está refiriendo al doctor Roberto Aguiar. Dice, el primero de los autores de este libro fijó la carga vertical a la que deben ser ensayados de acuerdo a la que van a tener en el proyecto. En cada ensayo se sometió a 3 ciclos de carga armónica con una amplitud máxima que está alrededor de 30 centímetros y con una duración de 12 segundos. En el ensayo se determinó básicamente los coeficientes de roce y el factor de amortiguamiento. De antemano se conoce que en cada ensayo saldrán diferentes estos valores. Por esta razón es que el diseño se realizó para 2 tipos de valores denominados LB, valores bajos de los parámetros del aislador, y V, valores altos. Bueno, aquí están haciendo los ensayos para valores bajos y valores altos, ¿no? Valores bajos LB y valores altos V. Bueno, aquí hay algo que nos dice el doctor Aguiar y también varios investigadores sobre estos temas. Dicen que en todo proyecto es importante ensayar por lo menos 2 disipadores para ver que las constitutivas sean similares a las del cálculo estructural. Entonces, esto es primordial, esto de aquí, ¿no? Estos son ya de profesores investigadores que nos recomiendan, ¿no? Que en todo proyecto es importante ensayar por lo menos 2 disipadores para ver que las constitutivas sean similares a las del cálculo estructural, ¿sí? Esto es primordial, ¿no? Y también nos dice que el diseño se debe realizar para 2 tipos de valores denominados LB, valores bajos, y V, valores altos. Bueno, eso es lo que hemos visto hoy, los relacionados a los disipadores Stirling-Bosso. Y también, como dije al inicio, ¿no? También vamos a hacer ejercicios, vamos a hacerlo en ISAC 2000 y también, si Dios permite, también en ETABS, explicando
cómo que se hacen estos tipos de análisis, ¿no? Bueno, y también decirte que te inscribas al canal, deja tu comentario y activa la campanita para que sigas recibiendo todos los videos que estamos subiendo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los guarde y nos vemos en la próxima aula.